Presente. Tito Ochoa, Vargas Mesco, Presente. Vázquez Yavar, Presente. Velázquez Pinto, Presente. Vera Zamata, Presente. Villegas Carrión, Villegas Valenzuela, Presente. Ceballos Centeno, Presente. Caguantico presente, por favor. Espinosa Esperilla Javier presente. Espinosa Javier presente. Fuentes Saleta presente, por favor. Bien, buenas noches. doctor, buenas noches. Muy bien, vamos a empezar con las clases. Vamos a hablar de endocarditis infecciosa. Entonces, queda pendiente haber terminado la clase el día de ayer, más preeclampsia, que fue suspendida. ¿Ok? ¿Ok? Está bien, doctor. Sí, doctor. O suspendo también esta clase. Hasta que no contesten ni participen, yo voy a seguir suspendiendo esta clase, ¿no? Realmente es decepcionante, por decirlo menos, la poca participación que tienen ustedes. Ayer ni la delegada estaba enterada de lo que estaba pasando. Y además, la delegada tampoco hasta ahora me ha pasado la asistencia para el primer parcial. Hasta ahora no tengo nada. Doctor, se le voy a pasar, pensé Cuando que... yo entro, doctora, hace casi 2 semanas que hemos terminado. Sí, lo tengo ya todo realizado. Es más, ya les mostré a mis compañeros la lista. Pensé que tenía que pasar el examen para pasárselo. O sea que usted le muestra a los compañeros primero y al docente no. Se lo voy a enviar ahorita mismo, doctor. No, no es así, doctora. Usted, aquí tiene que haber una relación de autoridad y de respeto. Y su expresión ahorita es como si me estuviera diciendo, bueno, se lo paso ahorita mismo, doctor. ¿Qué clase de respeto es eso? Disculpas, doctor. ¿Qué les pasa a ustedes? No sé, no entiendo qué les pasa. Bastante diferente que el semestre anterior. Cuando yo entro, yo soy el que saluda. Cuando yo entro, cuando debiera ser al revés. Debe ser medio semestre y nadie saluda, ni siquiera por el sistema. Por lo menos el semestre pasado, doctor, buenas noches, y cuando se iban, doctor, hasta mañana. Y había una participación más o menos regular. Yo no entiendo qué les pasa a ustedes. Y usted, doctora, como lo digo, hace 2 semanas, y primero les muestra a los compañeros para ver si están satisfechos, y a mí nada.
Mil disculpas, doctor. La intención fue como que usted... Yo le había entendido a usted... Ahorita se lo paso, doctor. ¿Qué tono, qué forma de hablar es esa? ¿Con quién cree que está hablando usted, doctora? Mil disculpas, doctor, por cómo me expresé y por no haberle pasado a la lista. O sea, ustedes necesitan una gran dosis de ubicaína. Una gran dosis de ubicaína. Esto de la no presencialidad, yo sé que es bastante impersonal, pero no creo que sepan con quién están hablando. Y no digo por lo importante que yo sepa, que yo sea, o por lo mucho que yo sepa. Estamos hablando con su profesor. Quieran o no, gracias a cualquiera de nosotros, no solamente a mí, ustedes van a salir médicos. Quieran o no. Así no sean cardiólogos. Pues un poco de respeto, ¿eh? Y más participación. Tengo la impresión, y no crean que están descubriendo el agua hervida, tengo la impresión de que ustedes tienen lo que todos los semestres tienen. En todos los semestres me han grabado las clases. En todos los semestres. En todos los semestres han sacado su copia. En todos los semestres. Y nunca, salvo el semestre pasado, han habido 20. Yo estoy satisfecho cuando sacan 20, pero estoy seguro que esos 20 han sido por los exámenes grupales. Y eso lamentablemente no se ha podido evitar. Yo no digo que sea malo que saquen 20. Lo que digo que es malo es que ustedes busquen aprobar y no aprender. Así que no se confíen de la copia que tienen. Y sé que tienen una copia porque en algunas preguntas que yo he hecho, fuera de los orales, ustedes han contestado más o menos lo que yo enseño. Y hay muchas cosas que no están en el libro. Así que será mejor que empiecen a comportarse, o si ustedes me hacen las cosas más fáciles, yo les doy el temario, ustedes lo estudian, porque para mí, ¿por qué considero yo todo esto una falta de respeto? Porque yo preparo las clases, doctor. Preparo las clases. Y quiero que vean esto. Fíjense ustedes las fechas de modificación. La fecha de modificación de las clases. Arritmias, agosto del año pasado. Aterosclerosis, abril de este año. Cardiomiopatías, julio del año pasado. Este tema que vamos a desarrollar hoy día de este año. Estenosis aórtica, enero de este año. Estenosis tricuspidia, febrero de este año. Fiebre reumática aguda, marzo de este año. O sea que no crean, por eso les digo que no se confíen, de la separata o de lo que me graban, de lo que sea, de lo que tengan, porque todos los años, para empezar, muchas veces esa separata tienen errores de redacción, errores de comprensión, u horrores de redacción, u horrores de comprensión. Entonces, por lo menos yo asistiría para aclarar esas dudas. Entonces, ¿por qué considero todo lo que ustedes están haciendo una falta de respeto? Porque yo me preocupo por enseñarles de la forma más actualizada posible. Mientras que ustedes prenden la computadora y se van a hacer no sé qué cosa, pero se van. Así que si ustedes quieren darme todo esto sin trabajar, yo encantado, doctores. Les doy el temario y ya, nos vemos el día del examen. Calculamos la fecha del examen y listo. Y si ustedes no participan y no aprenden a saludar,
O sea, es increíble, ¿cómo yo puedo estarlos educando desde ahora? No les pido que me rindan pleitesía, les estoy pidiendo que saluden. No estoy pidiendo que se humillen, estoy pidiendo que saluden. No le estoy pidiendo a la delegada un buen tono al hablar, le estoy pidiendo que sea educada. ¿Qué les pasa? Y no les estoy pidiendo nada malo cuando les pido que participen. Yo ya cumplí mi rol en esta vida, doctores. Probablemente en unos 4 años o máximo en 9 años ya estoy jubilado. Ya ayudé a toda la gente que pude ayudar, ya fui feliz con lo que hago. Pero ustedes... Así que, y ya les advertí, o sea, no ha sido esto una locura que me entró el indio y que lo corté porque ya les dije, no participan, lo voy a dar por dictado, no participan, lo voy a dar por dictado. Y les hice una pregunta que ustedes ya deben saber. Simplemente no había nadie en la clase, no había nadie, ni la delegada. ¿O estoy mintiendo? Como ahora, me estoy bloqueando solo. Bueno, lo doy por dictado. Doctor, buenas. Disculpe, doctor, respecto a la pregunta, yo quería responder, pero no estaba muy seguro de mi respuesta. Doctor, ya le he dicho yo que al empezar esto, ya si usted me dice cualquier estupidez, por lo menos yo le diré, doctor, está usted equivocado, y qué vergüenza, porque ya esos medicamentos se han mencionado. Antagonistas de la aldosterona, espironolactona y eplerenona. ¿Se acabó? Ya lo hemos mencionado. En hipertensión arterial ya lo hemos mencionado, espironolactona. Y aunque le dé vergüenza, doctor, a usted, por lo menos ya se acordará, pero me llamaron la atención y esos son los antagonistas de la aldosterona. Y de repente tiene usted suerte y esa pregunta puede entrar en el examen. Y ya tiene un punto ganado. Participe, doctor. Usted está en la etapa en que tiene derecho a equivocarse, porque cuando sea médico ya no va a tener derecho a equivocarse, y si se equivoca, su enemigo se va a alegrar, porque su enemigo va a ser el de su mismo oficio y se va a alegrar. Así que, pero no ha contestado la pregunta. ¿Qué les pasa? ¿Qué cuernos les pasa? No sé. ¿Qué está pasando con ustedes? No hay un mínimo de educación, de respeto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las casas? No sé, ¿qué les pasa? No saben hablar, estoy enseñando a mudos. ¿Qué pasa? Doctor, buenas noches. Disculpe, bueno, personalmente por la actitud que he tenido este semestre, pero yo creo que la virtualidad nos ha como automatizado estar detrás de la pantalla y nos ha hecho olvidar, ¿no?, que estamos siendo enseñados por productores que deben de merecerse su respeto. Y pues lamento en serio, al menos por mi parte, por ser mal educado, porque sí tengo mucha razón de que debemos de mínimamente saludarle o responder, aunque sea algo erróneo, ¿no? Porque el quedarnos callados es una falta de respeto, alude a que no estamos presentes, que nos hemos ido a hacer cualquier otra cosa y no le damos la importancia correcta a su curso. Por supuesto. Y si pasa eso en mi curso, que se supone que es uno de los más fregados, una de las leyendas urbanas de la escuela, ¿no es cierto? ¿Qué pasará en otros cursos? Realmente se irán y lo dejarán al docente hablando hecho un sonso. Y eso es lo que yo considero. Yo
Bueno, acepto su disculpa, doctor, pero espero que no vuelva a pasar. Está bien, pues sí es cierto que la virtualidad, esto de la impersonalidad, nos ha desacostumbrado a mirar a las personas mayores con respeto. Pero eso viene de antes, ¿no? Y eso también viene de la casa. Por ejemplo, para nada me ha gustado el tonito de la doctora. Está Doctor, bien, doctor, se lo mando ahorita. como No. le repito, no sé si Ya se no, está ya. escuchando bien. Ya. Por eso le digo a la doctora, ¿con quién cree que está usted hablando? Bueno, ¿Con al un pata del margen- chat? no, doctor, como No soy le decía, ningún pata del chat, doctora. Y encima hoy día no me ha mandado usted el link. De repente es el mismo. Yo sé que es el mismo porque usted me lo enseñó y por eso entró. Pero hoy día ni siquiera se ha acordado de mandar el link. doctor, como le menciono, mil disculpas nuevamente por cómo me expresé. Yo lo entendí mal. Y el link no lo llegué a enviar debido a que salí de una rotación hace poco y llegué a las justas. Por ello es que hubo esa Tiene irresponsabilidad todo mía. el día para mandar el link. Ah, ok, Si es el entonces, mismo, y si es el mismo, lo puede hacer en un minuto. está bien, doctor. Mil disculpas nuevamente por cómo la expresión que tuve con usted. Las cosas están muy serias con ustedes, muchachos. Por si acaso, les voy adelantando, el examen, como les dije, es presencial. Yo ya conseguí el local. En el examen, como va a ser escrito, no escrito, sino ustedes van a marcar, no admito correcciones. No admito liquid paper, por más que sean unos magos. No admito que me pongan, esto no vale, el de abajo sí vale. Cualquier corrección de esos tipos anula la pregunta. Ya no me doy, así sea la corrección la correcta, y ya para mí eso está mal. Y por favor no intenten copiar del compañero o con algún otro tipo de sistema. Eso simplemente los jalo. Están advertidos. Y ojalá ustedes cambien, porque así no es, pues, ¿no? Porque la verdad a mí no me gusta ganarme lo poco que me pagan en la universidad, si sea poco. No me gusta ganarme, pues, sin estar seguro de que alguien está aprendiendo, o sea, sin hacer mi trabajo. Ya, bueno, ya estamos perdiendo demasiado tiempo. Empecemos. Así que ustedes quedan para estudiar feocromocitoma y preeclampsia, parte del segundo parcial. Hablemos de endocarditis infecciosa. ¿Qué es endocarditis infecciosa? La endocarditis infecciosa es la colonización del miocardio por microorganismos. En general puede ser colonizada por cualquier tipo de microorganismo, pero en realidad la endocarditis infecciosa en más del 90% de veces es bacteriana, aunque puede ser micótica y puede ser incluso parasitaria, pero la mayoría de veces es bacteriana. Por eso antes se decía endocarditis bacteriana, pero como hay excepciones a esta regla, ahora se dice endocarditis infecciosa. Si bien es cierto, la endocarditis infecciosa no es una enfermedad muy frecuente, la importancia radica en el hecho de que es una enfermedad todavía de alta mortalidad, cuando no se diagnostica, ni se maneja, ni se trata a tiempo. La mortalidad intrahospitalaria es de aproximadamente 15 al 20%, quiere decir que fallecen 2 de cada 10 personas, de cada 10 enfermos de endocarditis, y estas son las estadísticas de los mejores sitios, ¿eh? Imagínense en nuestro sistema de salud, pero la mortalidad intrahospitalaria es alta incluso en los mejores sitios, y al año casi la mitad de estas personas ha fallecido. Entonces la endocarditis infecciosa es una entidad grave que afecta el endotelio cardíaco, ¿no es cierto? Y la lesión típica de la endocarditis infecciosa es una vegetación
es la vegetación. Y esta vegetación está constituida por una masa de plaquetas, fibrinas y un conglomerado de microcolonias de microorganismos y células inflamatorias. Entonces, la vegetación es eso, plaquetas, fibrina y un conglomerado de colonias de microorganismos y células inflamatorias. ¿Cómo afecta el endocardio? La lesión o la infección afecta con mucha mayor frecuencia a las válvulas, tanto nativas como protésicas, pero también puede afectar el endocardio del lado de baja presión de un defecto de una comunicación interventricular o el endocardio que ha sido lesionado por el implante de dispositivos intracardíacos, llámense desfibriladores, llámense marcapasos, etc. El proceso similar que afecta el endotelio, porque el endocardio no es sino una prolongación del endotelio vascular. El proceso similar que afecta el endotelio de una fístula arterioarterial, como es el ductus arterioso persistente, o que afecta el endotelio vascular, como ocurre en una coartación de aorta, tiene el mismo cuadro clínico, pero se conoce como endarteritis. Esta es la vegetación, que como hemos dicho es un conglomerado de células inflamatorias, microcolonias de microorganismos, plaquetas y fibrina. Entonces, la endocarditis infecciosa afecta fundamentalmente las válvulas cardíacas, tanto protésicas como nativas, pero también puede asentar en el endocardio del lado de baja presión. El lado de alta presión sería el lado izquierdo y el lado de baja presión de una comunicación interventricular. Y cuando se asienta la infección en el endotelio vascular de una fístula arterioarterial, como es el conducto arterioso, o en el caso de una coartación de aorta, se llama endarteritis, ¿no? La endocarditis infecciosa puede clasificarse de acuerdo a la evolución temporal de la enfermedad, de acuerdo al sitio de infección, es decir, endocarditis de válvula protésica o de válvula nativa, de acuerdo a la causa de la infección, eso depende de la etiología, o de acuerdo al factor de riesgo predisponente a endocarditis, como ocurre, por ejemplo, con los adictos a drogas por vía endovenosa. Los europeos también tienen otra clasificación, pero parece más práctica esa, ¿no? En cuanto a la clasificación de la endocarditis, de acuerdo a la evolución temporal, podemos clasificarla, por ejemplo, en aguda y subaguda. La endocarditis aguda es una enfermedad muy grave, de fiebre muy, muy alta, que se conoce como fiebre éctica, que muy frecuentemente y rápidamente produce destrucción de las estructuras cardíacas y fenómenos de embolización muy, muy frecuentes, y causa la muerte en pocos días a semanas si es que no se trata adecuadamente. Mientras que la endocarditis subaguda es una enfermedad que evoluciona crónicamente en forma indolente. Indolente quiere decir casi asintomática, que rara vez causa destrucción de las estructuras cardíacas, rara vez emboliza y generalmente evoluciona en mucho tiempo antes de producir complicaciones serias en el paciente, a menos que se complique con una ruptura de un aneurisma micótico, por ejemplo, que es una complicación frecuente de ambos tipos de endocarditis. Según el sitio de la infección, hablamos de endocarditis de válvula nativa o de válvula protésica, y hablamos según la causa de la infección, dependerá de la etiología, y según los factores de riesgo, los adictos a drogas por vía endovenosa. En los países desarrollados, la incidencia de endocarditis infecciosa es de aproximadamente de 4 a 7 por cada 100.000 habitantes. Entonces, no es, como les dije, una situación muy frecuente, una patología muy frecuente, y la importancia radica en el hecho de que es una patología de alta mortalidad. Entonces, tenemos que reconocerla. No podría decirles que en todo este tiempo de servicio en el hospital he tenido muy pocos casos de endocarditis, muy poquísimos casos. No es la verdad. Tampoco les puedo decir que he tenido abundantes casos, pero sí lo suficientes como para reconocer
que es una enfermedad grave y que se puede hacer algo por ello. Reconocer que es una enfermedad grave porque he visto gente morirse por esto de todas las edades y que se puede hacer algo por ellos porque cuando se diagnostica y trata adecuadamente se puede salvar la vida de las personas. Existen factores que predisponen a esta patología. Y si bien es cierto, las cardiopatías reumáticas que tienen una prevalencia universal en todas las razas y en todas las sociedades desarrolladas y no desarrolladas, siguen siendo factores predisponentes para endocarditis infecciosa, especialmente la comunicación interventricular, el ductus, la comunicación interauricular no lo es, y las cardiopatías congénitas complejas son factores predisponentes de endocarditis. En sociedades como la nuestra o países subdesarrollados como el nuestro, las valvulopatías reumáticas siguen siendo también causa muy frecuente de endocarditis o factor predisponente muy frecuente para endocarditis infecciosa, no causa muy frecuente, sino factor predisponente muy frecuente para endocarditis infecciosa en sociedades, en países como el nuestro. En países desarrollados y en sitios de alta, digamos, capacidad económica, son más bien las valvulopatías degenerativas y el uso de dispositivos cardíacos o intracardíacos, factores predisponentes para el desarrollo de endocarditis infecciosa. Entonces, por ejemplo, en nuestro país podemos tener una condición mixta. En la sierra y en la selva de nuestro país es muy frecuente la valvulopatía reumática, mientras que en la costa, donde el nivel de vida es mejor, las valvulopatías degenerativas que se producen en ancianos, por ejemplo, y el uso de dispositivos cardíacos. Aquí nosotros colocamos marcapasos hace más de 20 años. Perdón, un ratito. ¿Aló? ¿Aló? Doctorita, buenas noches, ¿cómo está usted? Ay, doctorita, se me complica un poco, pero pégame una llamadita el sábado en la tarde y le confirmo. A las 5. ¿Ya? Ya, doctorita, listo, gusto de saludarla, hasta luego. Adiós. Entonces, hace más de 20 años que ponemos marcapasos, gracias a Dios nunca hemos tenido esta complicación de endocarditis, pero son factores predisponentes. La incidencia aumenta con la edad, es decir, cuanto mayores somos, mayores posibilidades de endocarditis, porque solemos desarrollar valvulopatías degenerativas o somos sometidos a implante de dispositivos cardíacos. Por ello, por ejemplo, por ello la endocarditis, la incidencia aumenta con la edad, y además por ello el 25 al 35% de estos casos se describe que están en relación al contacto de los pacientes con los servicios de salud. 16 a 30% de los casos ocurren en válvulas protésicas. Y hasta el año se considera que el origen es intrahospitalario. Hasta el año se considera que el origen es intrahospitalario. Después del año, la etiología de la endocarditis, incluso en las válvulas protésicas, es muy similar a la de las válvulas nativas. En cuanto a la etiología, casi cualquier microorganismo puede causar endocarditis infecciosa, como les decía, casi cualquier microorganismo, ¿no? Bacterias, hongos, incluso parásitos. Sin embargo, pocas especies causan la mayoría de los casos. En la actualidad, por ejemplo, han salido que en los países desarrollados la causa más frecuente de endocarditis infecciosa, el último reporte que dice Harrison, ¿no? El último reporte que dice Harrison, la causa más frecuente es el estafilococo aureus en los países desarrollados como causa más frecuente de endocarditis infecciosa, ¿no? Antes se asumía que la causa más frecuente de endocarditis era los estreptococos que pertenecen al grupo viridans, pero ahora el estafilococo parece que ha cambiado y es la causa más prevalente. Luego siguen los estreptococos viridans y aquellos microorganismos pertenecientes a este grupo, al grupo ASEC,
Los patógenos varían con el tipo clínico, es decir, si yo enfrento una endocarditis infecciosa, lo más de tipo agudo, lo más probable es que esté enfrentando a un estafilococo, un estreptococo beta hemolítico, un neumococo o un neumococo. Es lo más probable que esté enfrentando ese tipo de gérmenes. Mientras que si enfrento a una endocarditis infecciosa subaguda, lo más probable es que esté enfrentando un estreptococo del grupo perteneciente al grupo viridans o estreptococo viridiano. También puede estar enfrentando a estos gérmenes pertenecientes al grupo ASEC, H de Haemophilus, A de Actinobacillus, C de Cardiobacterium, E de Iquenella y K de Quingela. También el tipo clínico varía en parte debido a las diferentes puertas de entrada. Las puertas de entrada más frecuentes suelen ser el tracto respiratorio superior, la piel, ¿no? La piel y el tracto genitourinario. La endocarditis de válvula nativa más frecuentemente puede ser afectada por cualquiera de estos, ¿no? Cuando se produce endocarditis de válvula nativa, y el estafilococo es el principal causante de la endocarditis de válvula protésica. El Streptococcus galolyticus, una palabra acerca de él, antes conocido como Streptococcus bovis, es muy frecuente en los pacientes que tienen tumores colónicos, evoluciona como una endocarditis subaguda, desde tumores colónicos benignos como pólipos hasta tumores colónicos malignos. El enterococo, que puede producir endocarditis aguda y subaguda también, asciende o gana el lecho sanguíneo, se produce bacteremia a través del tracto genitourinario. Como les había mencionado, la endocarditis de válvula protésica hasta el año se considera que es de origen intrahospitalario, ¿no? Cuando ocurre dentro de los 2 meses, se considera que la contaminación ha ocurrido intraoperatoriamente. Y esto se ve confirmado por el hecho de que la etiología está dada por estafilococo coagulasa negativo, estafilococos aureus, bacilos gram negativos, difteroides y hongos, que son todos estos gérmenes propios de las salas de operaciones, de los ambientes quirúrgicos, especialmente el estafilococo coagulasa negativo y el estafilococo aureus, ¿no? La etiología, como ya les había adelantado, después de 1 año, es similar a ¿qué? Similar a la etiología de la endocarditis de válvula nativa, con estos gérmenes como los causantes más frecuentes de endocarditis de válvula nativa. Entre los 2 y 12 meses se considera que sigue siendo intrahospitalaria, aunque ya no intraoperatoria, ¿no? Y el germen más frecuente es el estafilococo coagulasa negativo. La endocarditis por dispositivos, por implante de dispositivos, por ejemplo, se puede implantar un resincronizador, un desfibrilador, un marcapaso, etcétera. La mayoría de veces es de origen nosocomial y los gérmenes más frecuentes, es decir, se contaminó en el procedimiento. Y los gérmenes más frecuentes son el estafilococo aureus o el estafilococo coagulasa negativo. Aquí hay un dato nuevo. La endocarditis de la válvula aórtica que se reemplazó percutáneamente por TAVR, como se dice, el reemplazo percutáneo de la válvula, se hace mucho más frecuente en la válvula aórtica, es muy frecuentemente producida por enterococo y suele evolucionar en forma aguda, como endocarditis infecciosa aguda. La endocarditis de aquellas personas que están predispuestas por ser adictos a drogas por vía endovenosa, obviamente afecta con mayor frecuencia a la tricúspide, a la válvula tricúspide, eso es obvio, porque al inyectarse en la vena, el germen va a llegar a la aurícula derecha y luego a la válvula tricúspide, etcétera. Y el germen más frecuentemente involucrado en esta es el estafilococo aureus, aunque también puede producirse endocarditis por pseudomonas y por cándida, como les he mencionado, puede haber problemas de
endocarditis por hongos. Estos pacientes muy frecuentemente pueden tener también una infección polimicrobiana, sobre todo si se afecta también las válvulas del lado izquierdo del corazón. Muy frecuentemente los adictos a drogas por vía no venosa están infectados por SIDA, por el virus de la inmunodeficiencia humana, y esta condición no influencia la etiología, de manera que siguen siendo muy frecuentemente la causa de la endocarditis el estafilococo con mucha frecuencia. En 5 a 15% de los casos, eso describe, por ejemplo, lo describen en los libros, en Harrison, que es norteamericano, pero él describe su realidad. Pero vamos a tomar eso como si fuera cierto en nuestro país. Probablemente en nuestro país sea al revés. En el 85% de los casos nuestros cultivos sean negativos. En 5 a 15% de los casos describen que los cultivos sean negativos. Lo que quiere decir que tanto en realidades mejores que la nuestra también aparecen cultivos negativos. Solamente que ellos han descubierto qué cosa, que esto muy frecuentemente se debe a que el paciente o ha recibido tratamiento antibiótico previo, ¿no? Porque no se pensó en la posibilidad de endocarditis y le dieron antibiótico por el proceso febril, o que está infectado por especies, bacterias que para su identificación requieren de condiciones especiales para su cultivo. Dentro de esto se cuenta a los gérmenes del grupo AC, a estos gérmenes, que producen endocarditis infecciosa subaguda. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Bien, hasta hace un tiempo se consideraba entonces que los gérmenes que con mayor frecuencia producen endocarditis infecciosa son los estreptococos de tipo viridiano. Sin embargo, ahora se sabe que el estafilococo es la causa más frecuente, por lo menos en los países desarrollados, de endocarditis infecciosa. Los estreptococos evolucionan en la mayoría de los casos produciendo endocarditis infecciosa subaguda. El neumococo, sin embargo, produce endocarditis aguda. El enterococo, ambos tipos, subaguda y aguda. El estafilococo, la mayoría de veces aguda, ¿no? Y lo mismo que el estafilococo coagulasa negativo. ¿Cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? ¿Cuál es la fisiopatología de este problema? Bien, hemos dicho que el endocardio es la prolongación del endotelio, ¿cierto? El endocardio es la prolongación del endotelio. El endotelio sano o el endocardio normalmente sano no permite la adhesión bacteriana. Cuando se produce lesión endotelial o lesión endocárdica, ¿por qué se puede producir lesión endocárdica? Porque, por ejemplo, le implantemos un dispositivo y lesionamos el endocardio. O porque el paciente tenga flujos alterados debido a una enfermedad cardíaca, valvular o estructural cardíaca previa. Y en ese caso, cuando se produce eso, se produce esa lesión del endotelio. Esa lesión es cubierta por plaquetas y fibrina. Y ese conglomerado de plaquetas y fibrina produce esta condición que se llama endocarditis trombótica no bacteriana o endocarditis trombótica abacteriana. ¿Qué condiciones cardíacas o con mayor frecuencia favorecen la aparición de inicialmente este tipo de conglomerados o este tipo de vegetaciones no infectadas, endocarditis trombótica no bacteriana? Solamente plaquetas y fibrina. La insuficiencia mitral, la insuficiencia aórtica, la estenosis aórtica, la comunicación interventricular, las cardiopatías congénitas complejas, el prolapso de válvula mitral y las valvulopatías degenerativas. Todas estas condiciones producen alteraciones en el flujo sanguíneo, todas. Y esas alteraciones terminan lesionando el endotelio, el endocardio. La lesión del endocardio favorece, uno, la adhesión bacteriana directa, que no es muy frecuente, o favorece la formación de vegetaciones consistentes solo en plaquetas y fibrina,
conocidas por esto, endocarditis trombótica no bacteriana. La endocarditis trombótica no bacteriana también puede verse en estados de hipercoagulabilidad, como por ejemplo en aquellos pacientes con cáncer o en aquellos pacientes con lupus, ¿no? O en aquellos pacientes que tienen una desnutrición muy severa y se conoce como endocarditis marántica, que les induce un estado de hipercoagulabilidad. Incluso en el lupus eritematoso, esto tenía antes su epónimo, se ha sacado de los libros, y se conocía como endocarditis de Lippmann-Sachs. Lo cierto es que entonces existen dos vías para que los microorganismos, las bacterias, no todas, se adhieran directamente al endocardio, lesionado o no, no todas, pero puede ocurrir. Y la otra, la más frecuente, es que previamente se forme esta endocarditis trombótica no bacteriana debido a las condiciones que hemos señalado. Entonces, esto es lo que ocurre. Un véolo valvular sano, se produce la lesión endotelial, se produce agregación plaquetaria y fibrina, y hay endocarditis trombótica abacteriana. Cuando ocurre bacteremia por cualquier razón, ya hemos dicho que los gérmenes ingresan con mayor frecuencia por la nariz, por la boca, es decir, por el tracto respiratorio superior, o por la piel, o por el tracto genitourinario. Se produce bacteriemia por cualquier proceso infeccioso a ese nivel, más frecuentemente a nivel del tracto respiratorio superior, boca y garganta. Se produce bacteremia y los gérmenes que pasan a la sangre se adhieren a la endocarditis trombótica no bacteriana. Ahí, en la vegetación, los gérmenes pues progresan rápidamente y unos se sitúan en la periferia de la vegetación y otros se sitúan al fondo. Los que se sitúan al fondo de la vegetación son metabólicamente inactivos, están como hibernando, durmiendo, son metabólicamente inactivos y no se reproducen, mientras aquellos que se localizan en la periferia de la vegetación son metabólicamente activos, se reproducen y aparte de reproducirse se van desprendiendo de la vegetación, produciendo fenómenos embólicos, produciendo también fenómenos inmunológicos y produciendo también fenómenos de bacteremia constante. Perdón, les acabo de decir además que existen gérmenes o bacterias, en este caso, que son capaces de adherirse al endocardio sano o recientemente lesionado sin la necesidad de que se produzca la endocarditis trombótica no bacteriana. Dentro de estos gérmenes, el más agresivo es el estafilococo aureus. Dependiendo del grado de bacteremia y dependiendo del grado de virulencia del germen, este se puede adherir al endotelio sano o se puede adherir al endotelio recientemente lesionado. Bien, entonces se puede adherir al endotelio sano o al endotelio recientemente lesionado porque las características de agresividad y de virulencia del estafilococo aureus son muy altas.
Muy bien, de manera que entonces la lesión endotelial por factores hemodinámicos o por factores traumáticos trae como consecuencia la formación de endocarditis trombótica no bacteriana. Por otro lado, las maniobras que producen traumatismo de piel o de mucosas, especialmente a nivel de la cavidad oral, la drogadicción, etcétera, constituyen un foco séptico que nos produce una bacteremia transitoria. La bacteremia transitoria, entonces, es un factor que, unido a la endocarditis trombótica no bacteriana, donde se adhieren las bacterias, nos va a producir la vegetación séptica. La vegetación séptica. A partir de eso, entonces, se produce la infección. Se produce el origen de la endocarditis infecciosa. Y la endocarditis infecciosa nos va a producir un cuadro clínico consistente en manifestaciones extracardíacas y manifestaciones cardíacas. Las manifestaciones cardíacas se producen no solo por destrucción valvular, sino por destrucción, digamos, de las estructuras cardíacas. Mientras que las manifestaciones extracardíacas están en relación ¿a qué? A la bacteremia persistente. Como les dije, las bacterias en la periferia de la endocarditis son activas, metabólicamente activas, y persistentemente están siendo liberadas al torrente sanguíneo. Por eso se produce bacteremia persistente. La bacteremia persistente, ¿qué produce? Metástasis sépticas. Estas metástasis sépticas pueden consistir en infartos o en abscesos. Por otro lado, la bacteremia persistente estimula el sistema inmunológico y se pueden producir complejos inmunes, es decir, inmunocomplejos que favorezcan el desarrollo de vasculitis y glomerulonefritis, que es una manifestación también que puede ser una manifestación de endocarditis infecciosa. Bien, yo creo que nos quedamos ahí, aunque podemos decir lo siguiente. El cuadro clínico resulta de qué? ¿O resulta en qué, diríamos? En manifestaciones constitucionales. ¿Qué son manifestaciones constitucionales? Son aquellas manifestaciones propias de cualquier proceso infeccioso. Fiebre, malestar general, dolor de espalda, una serie de cosas, e incluso manifestaciones laboratoriales propias de cualquier proceso infeccioso. La mayoría de veces estas manifestaciones constitucionales son producto de la liberación de citoquinas proinflamatorias. Y el cuadro clínico también, como ya les he mencionado, resulta de la destrucción de las estructuras cardíacas. Las manifestaciones extracardíacas, como hemos mencionado también, resulta de embolización de fragmentos de la vegetación que nos producen infecciones metastásicas, infartos en diferentes órganos y tejidos, y hay injuria tisular, por lo que acabamos de ver, caracterizada por depósitos de inmunocomplejos que nos producen, por ejemplo, glomerulonefritis, debido a respuestas inmunes a depósitos de antígenos bacterianos. Las manifestaciones constitucionales más frecuentes son las siguientes: la fiebre, obviamente, en el 80-90% de casos, escalofríos y sudores, anorexia, pérdida de peso, mialgias, artralgias, dolor de espalda, el soplo cardíaco, que puede faltar por lo menos al inicio, pero hacia el final el 80-85% presentan soplo, un soplo nuevo o un soplo de insuficiencia que haya empeorado. Embolia arterial, esplenomegalia, eso lo vamos a ver con más detalle mañana. Dedos en palillo de tambor, manifestaciones neurológicas, esto también lo vamos a ver mañana. Y desde el punto de vista laboratorial, observen que es muy frecuente la anemia, que no es tan frecuente la leucocitosis, por ejemplo. La anemia se ve mucho más frecuentemente que la leucocitosis, que se ve solamente en el 20 a 30% de casos.
Como hay glomerulonefritis, podemos ver hematuria, y hay manifestaciones inespecíficas de cualquier proceso inflamatorio. Velocidad de eritrocementación elevada, proteína C reactiva positiva, factor reumatoideo debido a la nivelación de inmunocomplejos positivos, inmunocomplejos circulantes entre 65 a 100% y consumo de complemento hasta en un 40%. Entonces tengan en cuenta esto. Mañana hablamos del cuadro clínico y del tratamiento en más detalle. Si tienen alguna pregunta, o ya no están, o ya se han ido. No, yo doctor, Ah, qué bueno. ¿Alguna pregunta o todos entendido? doctor, ¿puede presentarse endocarditis infecciosa a las personas a las que se le hace diálisis por fístula arteriovenosa? Sí. La respuesta es sí. Sobre todo si desarrollan bacteremia por estafilococo. De hecho, los pacientes con hemodiálisis también constituyen una población predispuesta a endocarditis infecciosa. Sobre todo si desarrollan, como le digo, doctor, bacteremia por estafilococo. Gracias, doctor. ¿Okay? Yo, doctor, tengo una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿existiría la posibilidad de que el cuadro clínico en estos pacientes se pueda dar de forma muy, ¿cómo se diría?, rápida y que el paciente pueda fallecer en días? Sí. La respuesta es sí. Depende del grado de bacteremia, depende del grado de compromiso y depende del germen. Si el germen es un estafilococo, sí, puede matar al paciente rápidamente, sí. Y sobre todo si no se diagnostica a tiempo, ¿no? Si usted no lo diagnostica a tiempo y ha tenido una gran bacteremia, el paciente puede fallecer muy rápidamente, en cuestión de días. Bien, doctor, gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? Sí, una consulta, pregunta, doctor. Usted mencionó que en el examen de ojos se da también uno de los casos es en endocarditis. ¿Cuál sería la causa o por qué deberíamos hacerlo? ¿El examen de qué? De fondo de ojo. Ah, ¿por qué deben hacer un examen de fondo de ojo en endocarditis? Sí, doctor. Bueno, ahí se está usted adelantando un poquito, pero, por ejemplo, a ver, ahí estaba. A ver, espérenme un ratito. Ay, caray. Ya, usted ve aquí manchas de Roth. ¿Sí? ¿Ve mi pantalla, doctora? Sí se ve, doctor, pero está en una lámina. ¿Pero no se ve el cuadro? Sí, se ve el cuadro, sí se ve. doctor. Ya, aquí dice pues, manifestaciones periféricas, ¿no? Nódulos de Osler, hemorragias subunguiales, lesiones de Janeway y manchas de Roth. ¿Sí? Roth spots. ¿Ven eso? Sí se ve. Ya, perfecto. Las manchas de Roth son hemorragias en flama, en llama, que se ven en el fondo de ojo, en los pacientes con endocarditis. Es por eso que en las primeras clases incluso mencionamos que hacer el fondo de ojo era obligatorio en todo paciente en el que sospechemos endocarditis infecciosa o un cambio agudo en la visión, ¿no es cierto? Sí, doctor. Perfecto. Por eso es doctor. Muchas gracias. Claro, que no tengo la lámina de las manchas de Roth. Realmente la he buscado y no lo he encontrado. Ok, a ver si lo encuentro.
¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Hola. Las bacterias que causan el cuadro agudo, tanto también como el cuadro subagudo, ¿hay algunas características que determinan que hagan una enfermedad aguda o subaguda? No. ¿Hay alguna característica del paciente? Sí, sí, doctor. No. Realmente depende por qué tipo de germen se infectó. Si se infecta por Staphylococcus aureus, es muy probable que haga una infección aguda. Si se infecta por neumococo, también es muy probable. Si se infecta por estreptococo beta hemolítico, también es muy probable que haga una infección aguda. O sea que cualquiera que tenga un factor predisponente puede hacer una infección aguda o subaguda, cualquiera. El cuadro clínico de agudo o subagudo no depende del paciente, sino depende del germen que lo infecta. Muchas gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Sí. Bueno, respecto a la lesión valvular, ¿qué válvula se lesionaría más en caso de endocarditis? ¿Qué válvulas se afectan más por endocarditis? También lo hemos mencionado. Ahorita se lo pongo. Las válvulas que se afectan más por endocarditis son la válvula mitral, sobre todo cuando tiene insuficiencia mitral, y la válvula aórtica, ya sea que tenga insuficiencia aórtica o estenosis aórtica. Pero también se puede afectar, como hemos visto, la tricuspide. Ay, no le he puesto compartir, ¿no? No se ve, doctor. Pero se lo he mencionado. A ver, vamos a ver. Aquí está. La válvula mitral, la válvula aórtica. La válvula mitral, especialmente si tiene insuficiencia mitral, y la válvula aórtica, sea que tenga estenosis o insuficiencia aórtica. Pero también se puede afectar la válvula tricúspide, como le he dicho. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. ¿De qué? No, yo tenía una pregunta, doctor. ¿Hay alguna infección, digamos, es una faringitis, una neumonía que predisponga más a una endocarditis? O sea, no necesariamente, depende de la bacteremia. Sí, o sea, lo que tienen que pensar es que más que la infección es uno, ¿dónde radica el factor predisponente? En el paciente. ¿Y dónde radica el factor agresor? ¿No? En la infección. Entonces, si usted tiene un paciente que tiene una valvulopatía reumática, que tiene una cardiopatía congénita, tiene un factor predisponente a endocarditis cuando tenga cualquier infección. Más o menos esa es la idea. ¿Ya? Gracias, doctor. Ahora, hay infecciones de determinados sitios que producen el cuadro de endocarditis con mayor frecuencia, y son los del tracto respiratorio superior, la cavidad oral, la garganta, etc. Porque esos producen bacteremia rápidamente. Los de la piel también producen, y los del tracto genitourinario. No todas las infecciones, por ejemplo, puede ser posible, porque al final a veces se produce bacteremia hasta por una colecistitis, ¿no es cierto? Puede ser posible. Pero es muy importante también tener en cuenta si el paciente tiene una condición que lo predisponga a enfermarse. Gracias, doctor. Okay. Había otro autor, creo. Sí, el doctor Germán. Doctor, disculpe, ¿es posible que una persona pueda tener endocarditis por Streptococcus mutans, por las bacterias de la caries? Sí, definitivamente sí. Esa es la principal fuente de endocarditis, doctor. Ya lo vamos a ver. Sí.
Entonces, doctor, un factor de riesgo también podría ser que una persona tenga una mala salud bucal. Por supuesto. O sea, usted tiene que juntar, uno, una mala salud oral y que el paciente tenga un problema valvular o un problema congénito. Si no tiene un problema valvular ni congénito, puede hacer bacteremia, sí, pero la posibilidad de que haga endocarditis es muy baja, a menos que el germen que haya pasado a la sangre sea muy agresivo, como un estafilococo. A menos que así sea. ¿Ya? Entonces, como le digo al doctor Fuentes, hay dos cosas que se tienen que juntar. Uno, el factor predisponente, y dos, la bacteremia. Pero lo que usted dice es cierto. Y de hecho las guías lo admiten también. La salud oral adecuada es una de las mejores formas de evitar este problema. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, doctor. Entonces, Buenas noches, en ese sentido, la endocarditis no sería una enfermedad que se contagia de persona a persona, ¿verdad? No, no es contagioso. Gracias, Así doctor. es una infección, pero no es contagiosa. No es como el COVID. Muy bien, entonces nos vemos el día de mañana. Espero no tener que llamarles la atención nuevamente para que participen. Es por vuestro bien, no es por mí. Entonces, cuando me conozcan, ustedes me van a conocer, me van a ver que tengo la cabeza llena de canas. Tengo la cabeza blanca. ¿Por qué les digo esto? Porque yo he estado así como ustedes. Así, con el cabello negro, así flaquito, así, con mis sueños de ser médico, igualito. No crean que he nacido canoso, con los anteojos y sabiendo algo de cardiología. Así que por favor a participar, que no es por mí, sino por ustedes. Está bien, doctor. Y nuevamente le expreso las disculpas del caso y también de todo mi salón. Va a ser una llamada de atención fructífera. Mil disculpas, doctor. Perdón, no lo he escuchado bien porque estaba pasando un avión. Yo vivo en Larapa. Doctor, le decía que mil disculpas nuevamente por lo sucedido, por cómo me expresé y también por todo el salón, que esta llamada de atención va a ser fructífera para nuestra formación. Muchas gracias, doctor. Espero que sí. Como les digo, yo estoy muy orgulloso de la San Antonio. Yo en primer lugar soy de la primera promoción de la San Antonio. Nadie más orgulloso que yo, y más orgulloso ahora, sabiendo que por varios años somos la mejor facultad de provincias. Podríamos estar entre las mejores del Perú. De hecho, estamos entre las mejores del Perú. Ojalá podamos subir al tercer puesto, al segundo o al primero en algún momento. ¿Por qué no? ¿Qué nos falta? No nos falta nada. Entonces, gente así no puede comportarse como se comportaron ustedes, ¿no? Pero imagínense, si ustedes son lo mejor que tiene la universidad, ¿qué será el resto, bro? Muy bien. Ya pasó, espero que les sirva. Pues nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Buenas noches, doctor. Buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana.